¿Qué tal? Bienvenidos a su clase de Historia de Venezuela. Hoy estudiaremos el tema de los conflictos sociales durante el periodo colonial. Para ello debemos recordar clases anteriores, donde analizamos los derechos y deberes que tenían cada uno de los grupos sociales existentes en la colonia. Recordemos que en un principio solamente existieron los blancos, los indios y los negros, pero a medida que fue avanzando el proceso de colonización, a medida que fueron pasando los siglos, las relaciones sociales se fueron haciendo mucho más complejas y eso trae evidentemente conflicto. Debemos recordar que durante el periodo colonial los blancos tenían plenos derechos de acuerdo a las leyes de Indias que existían en aquella época. En cambio, los indios tenían pocos derechos y los negros carecían absolutamente de los beneficios que establecían las leyes de India. Este principio de desigualdad es uno de los elementos que alimenta el conflicto y que hace que estallen diversos movimientos rebeldes durante los 300 años del periodo de colonización. Ahora bien, a finales del siglo XVIII, estos conflictos sociales van a tener un ingrediente adicional, que es el aspecto ideológico, las cosas que vienen desde afuera, que van a alimentar esa rabia que tienen los grupos inferiores para desear un cambio político, económico y social. En la clase de hoy estudiaremos dos movimientos en específico, el movimiento de José Leonardo Chirino y el movimiento de Gual, Picornell y España. Se conoce como insurrección de José Leonardo Chirino al movimiento armado surgido en las sierras de Coro en 1795. Este movimiento armado fue liderado por José Leonardo Chirino junto a otro personaje llamado José Caridad González. Ambos eran personas que venían de la esclavitud, en el caso de González, o que, si bien tenían componente negro en su sangre, gozaban de cierta libertad. Especialmente Chirino era un hombre de confianza de su amo y por lo tanto tuvo la oportunidad de salir al extranjero y empaparse de las ideas modernas que estaban causando revolución, que estaban causando cambios a lo largo de Europa y también en el Caribe. Pues bien, Chirino trae a Coro, a las sierras de Coro, las ideas de libertad, las ideas de igualdad que había escuchado en la parte francesa de la isla española, hoy en día Haití. Pues había ocurrido una insurrección de negros en 1791, quienes estaban luchando por su libertad. De esta manera, Chirino organiza lo mismo en territorio venezolano y logra tener suficientes esclavos que lo respaldan para alzarse en armas. Pero ¿qué diferencia este movimiento de Chirino de otros ocurridos en el siglo XVI o en el siglo XVII? ¿Es que acaso es a partir de 1795 cuando los negros comienzan a alzarse? Evidentemente esto no es así. Rebeliones hubo en Venezuela desde 1550 al menos, pero esta insurrección de José Leonardo Chirino tiene un componente político ideológico. Él se alza en armas y establece claramente que quiere luchar en contra de la monarquía española. Establece claramente que no desea que el rey de España siga gobernando como máximo jefe político en nuestro territorio. Y además establece que va a imperar o debe imperar en Venezuela lo que él llama ley de los franceses. ¿Qué era la ley de los franceses para José Leonardo Chirino? Simplemente abolir la esclavitud, abolir el derecho o el impuesto de alcabala, aplicar el principio de igualdad entre todos los habitantes del territorio y también un objetivo sumamente cruel y sanguinario que era acabar con lo que él llamaba la nobleza blanca, es decir, acabar con los blancos que existían en la colonia, los blancos mantuanos, los grandes cacaos que de alguna manera sentía Chirinos habían oprimido a las clases inferiores. El movimiento surge en mayo de 1795 y logran avanzar, logran dominar varias haciendas cercanas a la ciudad de Coro y los negros que acompañan a Chirino comienzan a celebrar sus grandes triunfos, pero descuidan continuar el movimiento y cuando llegan a la ciudad de Coro ya las autoridades los están esperando y lo están esperando porque tienen suficientes soldados y tienen el respaldo de los blancos criollos quienes veían con mucho temor este tipo de movimiento. Esta insurrección, aunque triunfa inicialmente en la sierra, luego en la ciudad no va a poder seguir avanzando y por eso se acaba sin mayores consecuencias. Sin embargo, aunque no triunfa el movimiento de Chirino, sí pone de manifiesto un malestar social que ya no era simplemente un grupo de negros que se estaban alzando porque los estaban
maltratando, porque le daban demasiados latigazos, porque no se cumplían las pocas regulaciones que había dado la corona española para beneficiar a los negros, sino que querían un cambio político y establecieron claramente que debían luchar en contra del rey y establecer un nuevo modelo. De esta manera, Chirino se convierte en el primer movimiento preindependentista, quiere decir el primer movimiento rebelde en Venezuela que claramente se declara enemigo de la monarquía española y, en consecuencia, promotor de un nuevo modelo político que no tenía muy claro, pero que sabían debía estar regido por los principios de libertad y de igualdad. Apenas 2 años después, en 1797, se va a dar otro movimiento preindependentista en Venezuela, conocido como Conspiración de Manuel Gual, José María España y Juan Bautista Picornell. Este movimiento, que se planifica desde mediados de ese año, va a involucrar a distintas personalidades que ocupan cargos militares y políticos de la época. También va a incorporar clases bajas y algunos blancos criollos. Pues bien, este movimiento, que es conocido como Conspiración de Gual, Picornell y España, va a efectuarse especialmente entre las ciudades de La Guaira y Caracas. Todo comienza con un grupo de reos que vienen a la ciudad de La Guaira, provenientes de España, porque habían organizado una conspiración en España llamada la Conspiración de San Blas. Entre ellos está Juan Bautista Picornell. Estos personajes, entre los que destacan Picornell, querían un cambio político en España, querían abolir la monarquía existente en España y cambiarla por un sistema parecido al británico, es decir, buscar una monarquía parlamentaria donde hubiese muchísimo menos preponderancia del máximo jefe, en este caso del rey. Los presos de La Guaira comienzan a involucrar a quien era en ese entonces teniente de justicia de la ciudad de Macuto, era José María España, y junto al militar retirado Manuel Gual comienza a organizar el movimiento revolucionario. Este movimiento revolucionario va a ser muy bien trabajado, va a tener documentos, va a tener objetivos políticos claros, que en esto justamente se diferencia a lo ocurrido con José Leonardo Chirino apenas en 1795. El movimiento de Gual, Picornell y España se plantea un cambio político en el cual se abole la monarquía, se declara un sistema que se intuye es republicano porque tiene muy claramente la división tripartita del poder en un documento clave de esa conspiración que va a ser el documento de las ordenanzas. Las ordenanzas eran leyes que iba a tener el nuevo territorio y esas leyes iban a permitir poder vivir política, social y económicamente distinto al sistema hasta ese entonces imperante. Lo más importante de este movimiento de Gual, Picornell y España son los principios que defiende, el principio de libertad, el principio de igualdad, de propiedad y de fraternidad. Vemos aquí la influencia directa de la Revolución Francesa, en la cual el documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano lo establece claramente. De hecho, quienes introducen el documento de los derechos del hombre y del ciudadano en Venezuela son estos revolucionarios que intentan hacer un movimiento de ruptura con respecto a España en 1797. Esto va a ser uno de los grandes aportes de los conspiradores. Pero no solamente es el documento de los derechos del hombre y del ciudadano, sino que también tienen canciones como la Carmañola Americana, como la Canción Americana, en la cual establecen claramente cuáles son los principios políticos que los mueven y lo que quieren establecer para el territorio venezolano. Repito, no se puede hablar de república porque no lo establece así el documento, pero se intuye que al igual que los franceses querían instaurar la república en Venezuela. Hay otros principios u otros objetivos que tiene el movimiento, entre los cuales se establece la libertad de comercio, digamos una herencia o una influencia del movimiento liberal, especialmente inglés. También establecen la eliminación del impuesto de alcabala y otras consideraciones vinculadas al aspecto económico. Y desde el punto de vista social establecen claramente que no deben haber esclavos en Venezuela, pero con una diferencia elemental con lo planteado por Chirino. Ellos dicen que sí se deben liberar a los esclavos, pero que se debe pagar una indemnización por la libertad de cada uno de los esclavos. Ustedes pueden ver
que este movimiento se llama Conspiración de Gual y España, y vimos que el caso de Chirino se llama Insurrección de José Leonardo Chirino. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el movimiento de Gual Picornell y España no llega a ocurrir, va a ser delatado antes de que ocurra y por lo tanto no hay enfrentamiento armado, sino que las autoridades, por un rumor que llega a sus oídos, comienzan a perseguir a todos los que sabían que están involucrados en esta tentativa separatista o en esta tentativa que planteaba la eliminación de la monarquía y el establecimiento de un nuevo modelo político. Manuel Gual llega a huir a Trinidad, pero en Trinidad va a ser envenenado y José María España va a ser capturado y llevado a juicio. Evidentemente, la pena que se le daba en aquel entonces era la pena capital, va a ser ahorcado en la Plaza Mayor y esto evidentemente lo hacía la corona española para amedrentar y evitar que otros personajes de la época pudiesen intentar un movimiento separatista, un movimiento de liberación o emancipador. Pero lo más importante de todo este movimiento va a ser lo que deja en el territorio. Se divulgan los documentos revolucionarios franceses, se establece la semilla de la libertad, el deseo por buscar un cambio político donde todos los venezolanos comenzáramos a ser más iguales entre nosotros, con más derechos y con menos injusticias. Evidentemente, no todo el mundo apoyó el movimiento de Gual y España. En la conspiración ciertamente hay algunos blancos, hay pardos, hay negros libres, negros esclavos, pero el mantuanaje, el gran poder económico, nuevamente le va a dar la espalda a la idea independentista y más bien va a apoyar a las autoridades españolas para que no se produzcan este tipo de movimientos. En la clase de hoy estudiamos dos de los principales movimientos preindependentistas venezolanos. El movimiento de José Leonardo Chirino, llamado Insurrección de José Leonardo Chirino, y la conspiración de Gual Picornell y España. Ambos movimientos fracasan, sin embargo ponen en manifiesto un malestar social existente en la época y un deseo de cambio político. En el caso de la conspiración de Gual Picornell y España, va a haber un efecto mucho mayor, puesto que traen documentos revolucionarios, tienen una imprenta y por ello difunden esos documentos en gran parte de la población y por lo tanto la idea de cambio político, la idea de revolución, la idea de ruptura con respecto a la monarquía española va a quedar sembrado en nuestro territorio y por lo tanto es cuestión de un poco de maduración de la idea, un poco de respaldo social para que pueda cristalizar apenas 13 años después de ocurrido este movimiento. Las principales ideas que defienden tanto Chirino como Gual Picornell y España son las ideas de libertad, de propiedad, de igualdad y de fraternidad, todas provenientes de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Pues bien, hay un tercer movimiento preindependentista que es fundamental para los venezolanos, el proyecto emancipador de Francisco de Miranda. Debido a la extensión del mismo, hemos decidido dedicar una sola clase para analizar lo que fue la propuesta política de Francisco de Miranda y los efectos que va a tener para la futura República de Venezuela. Ese será el tema de nuestra próxima clase. Hasta nuestro próximo encuentro.